Damas y caballeros, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, demócratas y monárquicos y autoritarios, sean bienvenidos a La Hora Elástica, el único programa de la televisión mexicana donde no sabemos cuánto dura una hora y hoy estamos realmente muy felices. Es un día muy especial, es el día después de la elección. Muchos agoraban el fin del mundo, el apocalipsis, que se iban a abrir la tierra y íbamos a caer todos a una fosa interminable. Decían, ya no sabíamos si íbamos a ser venezolanos o anglosajones. Estábamos en una situación verdaderamente paranoica y de pronto llegamos al día siguiente, Luisa Iglesias. Y si el mundo no se acabó, ¿por qué ese ¡Abrázame! piano? Si no se acabó el mundo, ¿por qué ese piano está tan dramático, excelente? Porque es Pepe Torres que ¿Qué está está ahí, pasando? porque estamos en La Hora Elástica. No sabemos si es el final de la segunda temporada, el inicio de la tercera o simplemente estamos en un limbo, en un momento insólito en este país, querida. Siendo un limbo, ¿qué te parece si hacemos un hashtag para que nos escriban en TV UNAM? Traigo mi teléfono bien chamagoso, como siempre. Estamos en vivo. Estamos en vivo, completamente en vivo. Escríbanos @TV UNAM con el hashtag La Hora Elástica o con el hashtag Elecciones Elásticas. Porque estuvo elástico. Estuvo elástico, estuvo ¿verdad? intenso, estuvo muy emocionante. Creo que ha sido uno de los días más emocionantes en la historia de este país. Conmovedores. Conmovedor. Nostálgicos. Ay, ¿qué tal? Melancólicos por muchas ¿Qué tal razones. estábamos en el INE? Pero bueno, hoy tenemos un programa realmente excepcional. Queremos abrazarlos, queremos conversar, queremos reconstruir un poco todas las relaciones que fueron fracturadas en esta temporada. Así que les tenemos preparado un programa muy especial con nuestros colaboradores de siempre, querida. Nuestros colaboradores nunca se fracturan. Vamos a recibir a todos con un fuerte aplauso de entrada a Óscar de la Borbolla. ¡Bravo! Mero, mero. De este lado tenemos, por supuesto, a Julia Santibáñez. ¡Venga, Julia! Allá atrás, allá. ¿Quién? Saludamos con muchísimo gusto, nada ¿A más quién? y nada menos que a Rafael Tonatiu. ¡Ea! Y junto al piano, nos da muchísimo gusto recibir, como siempre, a Pepe Gordon. Un amigo entrañable, caray. Esta Es noche. familia, es familia. Y tenemos invitados muy especiales esta noche. Nos acompaña para hablar y poner un poco de contexto y ver qué viene en este país. Nos acompaña un gran periodista, decano del periodismo nacional. Es un honor que esté con nosotros el maestro José Reveles. ¡Bravo! ¡Pepe! ¡Bravo! Música. Tenemos también en la música una de las bandas pues más sorprendentes, más experimentales, que más han gustado en los últimos años en México. Es un gusto presentarles a Centaurus. ¡Bravo! Hay deidades también. ¿Hay deidades? Tenemos deidades sagradas, el maestro Buda que ya nos ha acompañado en otros momentos. Y tenemos también un invitado sorpresa. ¿Quién será? Es Algo- sorpresa, sorpresa. Es medio sorpresa porque algunos ya están diciéndolo en las redes sociales. Ya ven cómo es la especulación. Un aplauso al invitado sorpresa. ¡Bravo! Invitado sorpresa. Gracias, invitado No sorpresa. sabemos quién es el invitado sorpresa. Creo que vendría muy a cuento decirle a todos los que nos están viendo esta noche que el gran equipo de TV UNAM lleva luchando, lleva de equipo guerrero desde la noche de ayer, desde todo el día de ayer. Y Una vale la pena. transmisión histórica, maratónica, maravillosa. Así que un aplauso a toda la banda. Merece el honor. Camarógrafos, Gracias. Productores, técnicos, toda la banda. Sin esa bandota, nada de esto sale. No sale, Nada simplemente de esto no pasa. sale. Pero Pero lo que pasa es que estamos ya en el día siguiente y yo. El día siguiente. ¿Será acaso el día después del resto de nuestras vidas? ¿Qué, creo. ¿A qué nos enfrentamos? yo creo que en palabras de Pepe Torres, este es un día excelente. ¡Excelente! Pepe, ¿Cómo estás? ¿qué dicen por ahí? Mi querido Pepe Gordo, ¿cómo estás? Luisa. ¿Cómo estás? Maestro. Bellísimo usted, como siempre. ¿Excelente ¿cómo o qué estás? onda? Excelente. Un gusto saludarlos. Es la noche de los Pepes vivientes. En este país corregido, renovado. Exacto, sí. Qué gusto estar con ustedes. Mi querido, oye, maestro Buda, Oh, es que creo que... Pase, por favor. Estaba llevando porque estaba viendo que estaba aquí Buda mexicano y es un día donde necesitamos la paz en el país. Estoy viendo a Buda mexicano, dije, bueno, si está Buda mexicano, ¿por qué no está Buda chulo? El Buda internacional. El digamos, budín, el Buda el dorado. budín. Perdón, pero es que tengo que meditar un poco. a levitar. Levítelo, por favor. Ya, no, no. ya estoy ahora sí.
¿Tiene algún mantra para este momento de reconciliación nacional, Buda? Estamos buscando la paz verdadera. Si tú buscas en tu centro y estás en el presente, no te importe el pasado, no te importe el futuro, lo que importa es ahorita que no te pelees con tu hermano, con tu amigo, con tu ser favorito, favorita. Hay que practicar el desapego, Buda. Por favor, si no practican ustedes el desapego, les voy a desapegar unos chingalazos. No, ¿qué? Para que pasó? para que entiendan. No, Buda, Es que ya así muchas no era, veces- así no era. Basta ya de chairos y de lechairos y que los que ya se van porque dijeron que iba a ganar, ya sabes quién, que se iban a ir, que ya se va, que ya todos al aeropuerto para que ya se vayan a la chingada. ¡Ya! Y si nos No. invitamos, mejor a que se queden Buda y Que que se abonen a queden. la, Quedémonos a la todos. nueva Queremos reconciliación y nuevo buscar la proyecto. felicidad y trabajar, o sea, tampoco ese Mesías va a arreglar todo. Ayer tuiteaba el Chicharito Hernández, si gana López Obrador, me regreso a México. Es que mira, ya hizo algo muy bueno, ya va a traer a 22 jóvenes y bueno, 23 con Rafa Márquez. Pero Oh, a Pero ver, ¿por Y, qué? y vamos a traer otro elástico. vamos a traer Ochoa. otro. Guillermo Ochoa es También. parte es de el los verdadero escenarios ese es el sonoros. verdadero Ese es Shiva. Gracias, Buda, por estar con nosotros esta noche. Pepe Gordo, De cuéntanos nada. cómo leíste este momento muy emocionante de la elección, este domingo que ha pasado, que nos ha sorprendido a muchos, que nos ha conmovido a otros, emocionado. ¿Qué pensar después de Dos palabras que me emocionaron ayer en el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Una, la palabra felicidad, que a veces no se toca en el discurso político. Y eso me recuerda mucho a nuestro maestro Froilán López Narváez, Ah, que saludos decía al maestro Saludos, Freud. que maestro. si los cambios no son para la felicidad, entonces ¿para qué son? Entonces mantener eso en el foco me parece importante. Y otro momento importante también es ver la posibilidad de que no haya cinismo en el juego político. Kapuczynski decía que los cínicos no sirven para el oficio del periodismo. Yo pienso que también Cierto. para el de la política. Pero se ha pervertido tanto todo que pensamos que es una utopía simplemente la generosidad y planteamos que es como que alguien vive en un mundo trasnochado por completo. Por supuesto, si los cambios no vienen acompañados de trabajo, de una cosa que tiene que ver con consistencia, con la vida diaria democrática, en donde la ejercemos cotidianamente, ¿no? Sí, pero- Con Sí, nuestras no esperamos un acto de prestidigitación y que aparezca el conejo de la prosperidad del sombrero del mago, ¿no? Esto se construye día a día. Se construye día a día y por eso es tan importante precisamente esa felicidad que representa aquí nuestra querida Ya, Buda. ya. Oye, además estaba pensando ahorita, Pepe, cuéntanos un poco de lo que hablábamos del miedo. ¿Qué es el miedo para la gente que siente miedo ahorita, que puso banderas negras, que está sufriendo? No, ¿qué pasó? ¿Qué es el miedo? Cuéntanos. Fíjate que hay una posibilidad de explicar también a través de la ciencia por qué a veces somos más propicios algunos para tener miedo y otros no. Y tiene que ver, por ejemplo, en el caso de los que tienen mucho miedo, con la activación de la amígdala, que es el lugar del miedo en el cerebro. Y por el otro lado, la ínsula, para aquellos que procesan la información en manera compleja. Entonces a veces parece un diálogo de sordos, simple y sencillamente porque hemos estimulado más una forma de atender a la realidad que se ha activado en nosotros cerebralmente por mucho tiempo. Y el problema es ¡Ay! cómo desactivar esto. No ocurre tampoco nada más porque voluntariamente, digamos, ya va a ocurrir. Pero hay algo que me parece que es importante y es sentarnos a platicar, simple y sencillamente sin que intervenga nada más el discurso del miedo o el discurso de la complejidad. Del odio, Pepe, del odio. Nada más sencillamente para sentir la presencia del otro y darnos cuenta que tenemos los mismos sueños y las mismas pesadillas, ¿no? No es tan complicado No es tan sentarse complicado. alrededor de una mesa y poner las palabras a circular, querido. Y Hay sí- muchos autores que dicen, Pepe, que justamente el miedo es la emoción primigenia, la primordial para activar el instinto de supervivencia, ¿no? Y por lo mismo las películas de horror, los libros de horror, nos dan buen hilito para platicar porque es ficción, no es la realidad. Y te proteges entonces, y entonces nublas los sentimientos hacia los otros. Y por eso es terrible que se hayan activado tanto en nuestra sociedad los botones del miedo. Y el problema es cómo desactivarlos. Yo creo que el arte juega un papel esencial. Por supuesto, el arte es esencial. Oye, hablando de arte. Y hablando de arte, bueno, creo que el miedo el día de hoy y los días que vendrán
después de esta jornada electoral, van a ir diluyendo ese miedo que era un poco como el cuento de Pedro y el Lobo, de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y el lobo nunca llegó. O ese poema de Cavafis de los bárbaros, ahí vienen los bárbaros, y los bárbaros nunca llegan y hasta genera una sensación de abandono. Los bárbaros nunca llegaron. A ver, pero está Cavafis, Kapuczynski, ya estamos dejando algunas lecturas. Estamos dejando algunas lecturas interesantes y vamos a presentarles nuestra tradicional pieza de La vida según, un poco hablando de eso, el día después. ¿Qué pasa después de estos momentos trascendentales, cruciales en la vida de un país, a veces trágicos, a veces emocionantes y festivos como sucedió este domingo? Vamos a ver esta pieza, a ver qué les parece. Bueno, muy bueno. ¿Te acuerdas del día después del Big Bang? ¿Te acuerdas del día después de que fuimos expulsados del paraíso? ¿Te acuerdas de lo que hicimos el día después de que Cristo fue crucificado? ¿Te acuerdas del día que siguió a la caída de Roma? ¿Del día que siguió a la caída de México Tenochtitlán? ¿Te acuerdas del día después del grito de Dolores? ¿Te acuerdas del día después del fusilamiento de Maximiliano? ¿Te acuerdas del día que siguió tras la muerte de Juárez? ¿Te acuerdas del día después del suicidio de Hitler? ¿Del día después de que cayeron las bombas de Hiroshima y Nagasaki? ¿Te acuerdas del día después del 2 de octubre de 1968? ¿Te acuerdas del día después de que mataron al Che? ¿Te acuerdas del día después del Maracanazo? ¿Te acuerdas del día después del asesinato de John Lennon? ¿Te acuerdas del día después del 19 de septiembre de 1985 y del día después del 19 de septiembre del 2017? ¿Te acuerdas del día después de la caída del muro de Berlín? ¿Te acuerdas de lo que hicimos el día después del levantamiento zapatista? ¿Te acuerdas del día después de que cayeron las Torres Gemelas? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Hubo un tiempo en que de todo lo que pasaba siempre nos enterábamos el día después. Las noticias tardaban en llegar, incluso las malas noticias. Hoy todo lo sabemos al instante. Hoy incluso creemos saber las cosas antes de que sucedan. Nos hemos vuelto profetas de ocasión, obsesionados eternamente con el día después, aunque vivamos con la sensación de estar siempre un día antes. ¿Recordaremos este día cuando pasen los años? Estamos ya de regreso en la hora Acá andamos. elástica. Estamos completamente en vivo, el formato en el que más nos gusta, la verdad, hacer este programa. Ah, está chido porque así. podemos leer sus mensajes en tiempo real. ¿Qué dice la banda, Luis? Si usted quiere su programa en vivo, escríbanos Escríbanos. @TVUNAM con el hashtag La Hora Elástica. Por ejemplo, a ver, Hugo Holguín nos dice, Elásticos, qué chido la nueva temporada. Es que todavía no es la nueva. Bueno, tal vez podría ser, pero no sé. Ustedes escriban y Pídalo en su tienda insistan. favorita. Los Lleva dioses de 2 la panes. televisión pueden escucharlos. A ver, por aquí también, Alex Oviedo. Qué bueno verlos de nuevo, Elásticos. Feliz día Feliz después. día para todos. Feliz día después. Tenemos muchos mensajes, les mandamos grandes abrazos. En un momento más les iremos compartiendo porque hay fotos, hay videos. Les mandamos aquí unos abrazos. A ver, a todos los que nos escriben se están cargando poco Se a están poco. cargando, pero bueno, podemos escuchar un poco de Mira, música. dice, ya sé quién es el invitado sorpresa. ¡Ah! Espérense. Es una gran sorpresa esta Espérense. noche. Es que estamos de gala. Ahora estamos que de gala. si a las 8 de la noche con 10 minutos quieren declinar y decir que ya saben quién es el invitado sorpresa. Pueden está bien, adelantarse, está bien. hacer su declaración así en redes sociales. Como actualmente tendencias en este favorecen. momento, las tendencias favorecen en este momento a una banda de música que a mí me encanta. Llevo un rato de conocerlos de otros proyectos y han llegado a este en un momento de madurez realmente muy especial. Así que hoy pedimos Yeah. un aplauso y diviértanse y gocen la música Sí. de Centaurus. ¡Bravo! El punto final de una emoción marca la hora. Fue una obsesión quererte más tan a deshoras. No puedo encontrar el antifaz, mala memoria. Fue una obsesión besarte más con poca ropa.
obsesión, quererte más tan a deshoras. Y el tiempo fue una ilusión, la noche fue salvaje, tu cuerpo fue mi perdición, una adicción salvaje. Y el tiempo fue una ilusión, la noche fue salvaje, tu cuerpo fue mi perdición, una adicción salvaje. El punto final de una emoción marca la hora. Fue una obsesión quererte más tan a deshoras. No puedo encontrar el antifaz, mala memoria. Fue una obsesión besarnos más con poca ropa. Y el tiempo fue una ilusión, la noche fue salvaje, tu cuerpo fue mi perdición, una adicción salvaje. Y el tiempo fue una ilusión, la noche fue salvaje, tu cuerpo fue mi perdición, una adicción salvaje. Dame una hora para poderte ver, dame un minuto para sentirme bien, dame un segundo y estar contigo bien. Dame una hora para poderte ver, dame un minuto para sentirme bien, dame un segundo y estar contigo bien. Dame una hora para poderte ver, dame un minuto para sentirme bien, dame un segundo y estar contigo bien. Dame una hora para poderte ver, dame un minuto para sentirme bien, dame un segundo y estar contigo bien. Ay, dame una hora para poderte ver, dame un minuto para sentirme bien, dame un segundo y estar contigo bien. Ay, dame una hora para poderte ver, dame un minuto para sentirme bien, dame un segundo y estar contigo bien. Y el tiempo fue una ilusión, la noche fue salvaje, tu cuerpo fue mi perdición, una adicción salvaje. Y el tiempo fue una ilusión, la noche fue salvaje, tu cuerpo fue mi perdición, una adicción salvaje.
Se aproximan las elecciones presidenciales y no sabemos ni dónde escondernos. Por eso, el tema de hoy es caras vemos, presidentes no sabemos. La típica pregunta de una trivia política en estos días de elecciones es ¿quién fue el primer gobernante de México? Y todo el mundo dice Guadalupe Victoria. Falso, equivocado. El primer gobernante de México fue Agustín de Iturbide. Recuerden que la primera forma de gobierno mexicana fue imperio y el emperador era Iturbide. Así que el primer gobernante fue Iturbide y el primer presidente constitucional de nuestra historia, entonces sí, es Guadalupe Victoria. En un principio, la elección no era como hoy de que íbamos a votar a las urnas todos, como lo haremos el próximo 1 de julio. No era una votación secreta y universal, desde luego tampoco votaban las mujeres, era indirecta. Al final, después de recoger votos electorales en todo el país, era el Congreso quien definía al presidente de la República. Y muy a la mexicana, si después de varias rondas había empate, entonces ¿qué sucedía? Pues ¿cómo lo resolvemos? Venga un volado. Y con un volado se elegía al presidente. Afortunadamente nunca sucedió eso. Algunos datos muy rápidos sobre la presidencia. Tuvimos cuatrienios presidenciales casi toda la historia. Hasta 1904 se cambió por sexenio. Luego se volvió a modificar para regresar al cuatrienio y ya desde 1928 se estableció el sexenio como periodo de gobierno. Otro dato más. ¿Quién sustituye al presidente si llegara a faltar? Bueno, al principio fue un desgarriate porque hubo una mala traducción de la Constitución de Estados Unidos que inspiró a la mexicana de 1824. ¿Cuál fue este error? Bueno, en México dijeron, quien gane la presidencia o quien tenga mayor número de votos será el presidente y el segundo lugar será el vicepresidente. Por eso fue un desastre el siglo XIX. Hoy en día, si llegara a faltar el presidente de la República, quien elige al sustituto interino o provisional es el Congreso de la Unión. Porfirio Díaz es el que más tiempo duró en la presidencia, 31 años, de 1877 a 1911, nomás que tuvo 4 años en que le pasó el poder a su compadre. El número 2 fue Benito Juárez. Gobernó de 1858 a 1872, es decir, 14 años. El tercer lugar, que parecería siempre por la leyenda negra que hay en torno a este personaje, es Antonio López de Santa Anna. Sí, es el personaje que más se sentó en la silla presidencial, 11 veces, entre 1833 y 1855. Pero si sumamos el minuto por aquí, el día por acá y la semana por acá, Santa Anna solo gobernó en tiempo efectivo 6 años. El que menos duró en la historia de México, imagínense, 45 minutos. Pedro Lascurain, 1913, que nada más recibió la presidencia de manos de Madero, tras su renuncia, para entregársela a Victoriano Huerta. El presidente más joven, Miguel Miramón, del Partido Conservador, durante la Guerra de Reforma, 27 años de edad. Y el más viejo de todos, incluyendo los del siglo XX, fue Adolfo Ruiz Cortines. Ocupó la presidencia con 62 años. Es que luego no tenemos comunicación con productores, pero como que tenemos recursos del siglo pasado. Velo. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Excelente? Excelente. Seguimos aquí en La Hora Elástica, que va a durar lo que tenga que durar. Tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales. Les agradecemos que nos escriban, que nos pregunten por nuestros invitados, que nos saluden, por supuesto, a los colaboradores habituales. Y para nosotros el día de hoy es un verdadero placer saludar a Julia Santibáñez, querida Julia. ¡Hey! Yeah. Un aplausote. Oscar de la Borbolla, queridísimo. Un placer. Y por supuesto, para mí es un honor compartir el día de hoy esta Hora Elástica con José Reveles, con Pepe Reveles, que es uno de los periodistas más importantes de nuestro país. Yo me atrevería a decir de los más atrevidos, de los más aventados, rudos, con grandes publicaciones que a muchos jóvenes y a muchos adultos y a todas las edades nos has cambiado la manera de entender el periodismo, el ejercicio mismo del periodismo. Y pues muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Qué presentación. Está bueno, no. Pues oye, pues cómo no. ¿Cómo le entraríamos a este tema del día después? A ver, ¿quién le quiere entrar, Oscar? ¿Qué hacemos con este día después? ¿Cómo viste todo? Mira, yo no sé si sea un buen ejemplo yo, porque traigo una especie de felicidad contenida. Por un lado, es la tercera vez que voto por AMLO. Ajá.
y resulta que gana. Ahora sí. Ahora sí. Y entonces no sé qué hacer con esto, porque no empezó su campaña hace 18 años, 3 sexenios, no. De hecho, este es un movimiento que se viene cuajando desde el 68. Y parece ser que las cuentas pitagóricas cuadran bien. Estamos a 50 años de aquel movimiento en que había un partido monolítico, en que un locutor, el único que salía en la televisión en el primer lugar, dio la noticia al día siguiente del famoso 2 de octubre, diciendo, amaneció soleado. Y desde entonces, pues he venido viendo un montón de avances, de empujes, de codazos, de asesinatos y sobre todo que se va carcomiendo el país a unos niveles que francamente parecía ya imposible que siguiera el mismo modelo. Vi, por ejemplo, que mientras que era una especie de apéndice de la Secretaría de Gobernación, el órgano encargado de organizar las elecciones, hubo una reforma importantísima que hizo Reyes Heroles para empezar a crear una especie de independencia ciudadana, pero finalmente cuando parecía que estaba todo bien hecho, en la mejor época del IFE, me refiero a la de Pepe Goldenberg, pues en lugar de que ganara la izquierda, gana la derecha, gana Fox. Y luego Pepe ya se está empezando a reír. no vuelve a ganar. Y cuando por fin gana, ahora el país tiene la mitad prácticamente de la población en la miseria. Hay un problema terrible por la manera como se entromete en todo el narcotráfico, el crimen organizado, el desorganizado. Estamos divididos los mexicanos por ideologías. Ha habido una guerra feroz en los medios para, pues, alentar las guerras sucias, que lo único que provocaron fue ensuciar el ánimo y el alma de todos los mexicanos. Y ahora estamos en esa situación. Y por el otro lado, cuando se tiene una información, digamos, superficial a partir de los lemas de campaña, pues a mí me preocupan mucho las declaraciones de un López Obrador que ahora, para poder llegar al poder ya entendiendo las reglas del juego, pues hizo una cantidad de alianzas con las que no estoy de acuerdo. ¿Cómo ves estas alianzas, Pepe? Y yo quisiera saber, justamente Sí. respecto de todo esto, tu opinión, Pepe. Optó por lo pragmático. O sea, dijo, yo me voy a la práctica y no me pongo a buscar ideologías, y aceptó católicos, cristianos, empresarios de todo tipo. Tiene una virtud el triunfo arrollador de López Obrador de haber empezado a serenar al país. O sea, hay una euforia, una emotividad a veces contenida, como dice Oscar, pero la gente está activa y festiva. Y creo que eso, el ánimo cuenta mucho, así como cuentan las percepciones de la inseguridad, ¿no? Que era terrible, ¿no? Claro. En todo el país. Ahora el sentimiento de triunfo, el sentimiento de cambio es el dominante. Se emplean ya las palabras, ¿cuál es la palabra más usada en estos 2 días? La reconciliación. La reconciliación y el amor. Que debe haber sido el tema del piano, ¿no? La música de reconciliación. Porque estamos en eso, ¿no? Y qué bueno que la gente esté contenta. Pero permítame preguntarte algo, Pepe. Yo, escuchando a López Obrador en el Hilton, pues me sorprendió cuando de pronto dice todas las preferencias sexuales, ¿no? Y Cuando esto no lo había dicho. no lo había dicho, y de pronto decimos, a ver, pero el PES había dicho otra cosa, y teníamos esta contradicción, y muchos de pronto gritamos, ¡ay, hasta que lo dices! ¡Gracias! Y otros dijeron, pues no era lo que me habían dicho. ¿Cómo viste, por ejemplo, este momento en el Hilton, este momento en el Zócalo, que nos han dejado con muchas preguntas y con muchos cuestionamientos para estar dándole hacia No adelante? solo eso, dijo, voy a respetar todos los derechos. Yo no... Los pueblos originarios. Claro, no miento, no engaño, no soy corrupto. No traiciono. Y no traiciono, ¿no? Entonces, todo eso es una promesa ya como un hombre que ganó la presidencia, pues digo, no virtualmente, ya la ganó, y que va a ser una práctica y va a dejar de ser campaña. Entonces, sus palabras clave de todos los días, creo que las está remachando, Claro. para que se vea que sí las va a poner en práctica. Dijo, no voy a tolerar la corrupción ni entre mis familiares. No, eso es insólito en México, hay que tener
y me parece que fue muy valeroso y correcto que hayan reconocido sus oponentes inmediatamente el triunfo de Andrés Manuel antes que el INE, ¿no? Porque eso da por lo menos... Eso fue un buen clima, la verdad. Sí, Sí, eso abonó genera mucho un a que clima estemos hoy de tranquilos. democracia, por lo menos de la parte de la votación nada más, ¿no? Hay un 53% que a mí me parece que es brutal, como decía todos Sí, los 30 periódicos esta millones mañana. más o menos. Arrasó, ¿no? Arrasó. Hay otro porcentaje que a mí me gustaba mucho, que era esta otra, digamos, elección, que era la que ocurría en redes sociales y que se dio con memes, que se dio con un montón de imágenes, Julia, con un montón de discursos Sí. que pues nos dejaban igual con muchas preguntas y con mucha risa, ¿no? Claro, y Andrés Manuel lo dijo, benditas redes sociales, porque en Benditas. buena medida, si hacemos un análisis un poquito más a fondo, más cuando menos el 40%, pero parece ser más, del electorado son jóvenes, de 18 a 34 años. Muy probablemente ellos trajeron realmente una buena parte de esta participación masiva que vimos en la elección de ayer. Y por supuesto, los jóvenes se expresan a través de redes, a través de memes, a través de juegos de palabras y de bromas y de burlas y tal. Pero yo quisiera saber, José, ¿de qué manera ves tú, cómo crees que va a incidir esta juventud que está muy esperanzada, que muchos de ellos es la primera vez que votaron? Y que están con una expectativa brutal, una expectativa rebasadísima de que súbitamente todo va a cambiar a partir del día 1 de diciembre, si no es que desde hoy. Pero pues el camino que viene es muy Es largo. interesante Es lo muy que preguntas, porque al principio se escuchaba complicado. un discurso viejo de un hombre de edad, y lo no cambió. estaba el tono juvenil, que ahora va a tener que dar respuesta a esa expectativa. No es si quiere o no quiere. Claro. Yo creo que está obligado por las circunstancias, ¿no? Hiciste muy bien en recordar el 50 aniversario de Tlatelolco, porque justamente pues, estos chavos no estaban vivos entonces, ¿no? Claro. Pero sí tienen la memoria genética, vamos a decir, de lo que pasó, ¿no? Y creo que van a estar alimentando al gobierno entrante con cosas que valgan la pena. Por ejemplo, a mí me gusta que ya en un programa que dieron a conocer por escrito, empiecen a hablar no nada más de la amnistía esta que tanta polémica tanta causó. controversia sacó. Es una amnistía para los primodelincuentes, campesinos pobres que están obligados a sembrar marihuana, amapola. De eso habló, pero no lo supo explicar. Y ahora está hablando de justicia transicional. Es decir, vamos a hacer justicia de las cosas malas que nos han pasado, en las que estamos todavía en este momento viviendo, ¿no? Y que va a haber una justicia. Yo creo que ahí hay ya una sustancia. Se habla de quitarle dinero a la delincuencia organizada. Ya es otro avance, porque no, eso no ocurre. A ver, pero ¿qué tanto está dispuesta la sociedad mexicana a aceptar esta justicia transicional? Yo me quedo pensando en otros ejemplos como el caso que tanto sonaba en los medios, ¿no? Que si Colombia, el ejemplo del Brexit, por ejemplo, que decían, es que aquí vemos sociedades que están tan enojadas que de pronto rechazan estos procesos de transición, ¿no? Y hay otras que nos dan una muy buena lección de cómo se hace. Es que eso es necesario. Para la ¿Estamos listos para la reconciliación es transición? necesario. O sea, tú tienes que mirar el pasado, ajustar cuentas con ese pasado y empezar a cambiar las cosas. De otra manera no se puede. O sea, no lo hizo Fox, que le tocaba como derecha, ¿no? Le tocaba quitar las estructuras viejas del aparato, como él dijo, ¿no? Voy a hacer desde los cimientos el edificio Yo le pregunté del espionaje cuando era presidente electo, no sabía lo que era eso. O sea, dijo, los que sean buenos que se queden y los que no, que se vayan. Esa fue la respuesta. Ah, bueno. O sea, entonces, Ligeramente simplista, digamos. no, era Fox, pues, era su forma de decir las cosas. Vicente Fox, la noche de anoche, sacó una serie de memes y una serie de imágenes donde decía, así nosotros los expresidentes, y salía Peña Nieto, y salían todos como echando los pulques, si no me equivoco, ¿no? Y burlándose de este momento. ¿Qué pasa con este, digamos, discurso de Vicente Fox? En contraste con otras figuras que pues salen a reconocer o salen a tratar de hacer otro tipo de ejercicio democrático. Yo creo ¿Cómo que lo Fox, ven? ya ni mencionarlo, la verdad. Ay. Mira, me interesa mucho lo que mencionas, porque en alguna época este país estaba tranquilo. Quién sabe cómo estaban los acomodos de fuerzas. Y justamente con esta declaración de guerra al crimen organizado empezó a haber una cantidad de muertos que ya van pues como 230,000, por hacer números redondos. El mes pasado fue el más violento de los últimos 20 años. Sí. Exactamente.
esta guerra que parecía que era la estrategia para acabar con el crimen organizado, yo nunca vi que surtiera efectos, por lo menos no hubo escasez de nada en ningún lado. Yo no sé, todos estos muertos no provocaron ni siquiera escasez de las drogas, ni siquiera eso. Y por el otro lado, tú mencionas la cuestión de los servicios de inteligencia. Hace mucho tiempo me tocó presentar un libro interesantísimo de la doctora Alicia Gochman sobre los judíos en México y se habían desclasificado un montón de documentos de gobernación en donde aparecían los informes que matutinamente recibía Lázaro Cárdenas en su escritorio. Y en aquellos entonces donde no había toda la tecnología actual, Lázaro Cárdenas podía saber el nombre, con quién había hablado, cuántos rifles habían subido, por qué estaban armando líos los nazis en la frontera del sur de Estados Unidos para distraer la atención del gobierno norteamericano hacia acá. Y me preguntaba, ¿por qué los servicios de inteligencia no han resultado ser eficaces? Y mandan a los soldados a campo traviesa como si no hubiera satélites que pudieran panear completo el territorio. ¿O por qué no se busca, como dicen por ahí las novelas policíacas, la pista del dinero, que es la única que conduce realmente? Es la que afortunadamente dicen que van a seguir. Pero a mí sí me parece un error decir que van a desaparecer los servicios de inteligencia. Dirás, los vamos a reorientar, los vamos a poner al servicio del Estado. Se va a reestructurar. Claro, no para espiar a los periodistas y a los ciudadanos, ¿no? No, sino para espiar lo que debe espiar. Exactamente. A ver, todas estas conversaciones pertenecen justamente al día después y a los días después, que son muchos y que, bueno, vamos a ver cómo los vamos armando. Julia, antes de mandar a un video, me gustaría preguntarte un poco sobre la palabra reconciliación. Tanto en poesía, como en prosa, como en discursos políticos, etcétera, etcétera, tiene connotaciones muy distintas, ¿no? Sí, claro, y viene del latín concilio. Cuando había una asamblea, ese era el concilio, y entonces se buscaba llegar a un acuerdo. Entonces, creo que esa es la idea en la que estamos justamente, ¿no? Tratar de llegar a acuerdos, de reconciliar, de reunir, de tender, digamos, redes que están ahorita pues vulneradas en alguna medida porque todos los candidatos, y por supuesto esto incluye a Andrés Manuel López Obrador, fueron agresivos, usaron palabras que si fifí, que si nacos, que si prietos, que si señoritingos, es decir, se fracturó ahí de alguna manera. Eso sí desapareció como por arte de magia, ¿eh? Sí, súbitamente. O sea, ya desapareció ese lenguaje. Pero necesitamos una reconciliación, efectivamente, sí, necesitamos volver a sentarnos. Un retorno, un recordar, volver a pasar por el corazón que somos un mismo país, somos un único país y que el día después nos tiene que encontrar a todos sentados en la misma mesa. Pues cómo vamos a... Es muy importante este bono de confianza, que no sé cuántos años dure, porque esta expectativa de que se pueden resolver las cosas se puede aprovechar maravillosamente para que, estabilizado el país, nos dediquemos a construir. A ver, ahí les va una propuesta, ahí les va un video. ¿Qué vamos a hacer para reconciliar a México con México? Venga. 12 compromisos ciudadanos para el siglo XXI. Porque no hay responsabilidad más grande que ser un ciudadano o una ciudadana. La paz y la tolerancia no son un sueño, deben ser una realidad. No al racismo ni al clasismo. No a un país que excluya a las personas con discapacidad. Todas y todos somos iguales y así debemos tratarnos. El otro no es mi enemigo, es mi complemento. Ejerzo una actitud crítica hacia mis gobernantes, independientemente de mi afiliación política y la de ellos. La corrupción mata, violenta y divide. No la tolero y denuncio a quien la practica. La pobreza es una forma de violencia. Me comprometo a ayudar a combatir la desigualdad en todas sus formas, en todos los espacios. Debo escuchar a los pueblos indígenas y asegurarme que sus decisiones y autonomía sean respetadas. La igualdad de género es una condición fundamental para una sociedad justa. Lucho por una igualdad laboral, económica y de oportunidades para la mujer. Repruebo cualquier violencia en contra de ellas. Respeto la identidad de género y la orientación sexual de cada persona. Todas y todos debemos disfrutar de los mismos derechos. Me solidarizo con los migrantes indocumentados. Defiendo los derechos de mis paisanos del otro lado de la frontera, de la misma forma que defiendo y acojo a aquellos que emigran a México o a través de México. Apoyo la educación, la cultura y la ciencia
como pilares de cualquier proyecto de país. El respeto al medio ambiente es el respeto a mí mismo. Defiendo la libertad de expresión en todas sus formas. La libertad es un derecho que construyo y que exijo. Si estás de acuerdo con estos compromisos ciudadanos, te invitamos a que entres a www.eldiadespues.mx. Firma, súmate y comparte este video. Pero, señora Morales, no te tienes que poner así conmigo. O sea, sí voté por ya sabes quién, pero quedamos que éramos libres de votar cada quien, o sea, que en eso íbamos a hacer como si fuéramos poliamorosos. O sea, ¿qué pasó, carnal? Es que, es que la señora Morales no me pela, carnal. Por la elección no sé. Es un set de televisión. Carnal, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué haces por acá? Gael García Bernal, estaba pasando por acá, no sé, andaba en el... Yo me quedé que te fuiste al Zócalo a celebrar. Al Zócalo, después en un momento fueron las 4 de la mañana y después ya no sé cómo acabé por acá, por Copilco. Entonces, sí, luego todas las fiestas acaban en Copilco, no sé por qué, pero pásale, por favor, querido, bienvenido. Gracias. Aquí te podemos recibir bien. Eso. Qué gusto tenerte por acá, querido. Hombre, encantado. Y muchísimas más gracias. En este día tan emocionante, después de una noche de intensidad, de emoción. Platicábamos ahorita que, pues, entre la alegría y también como una especie de nostalgia de tantos años buscando, ¿no? De muchas maneras que sucediera lo que pasó ayer. ¿Cómo lees este momento? No sé, ando con los párpados así, todavía como cosquilleando, ¿no? Como ahí, como si me hubiera metido uno de estos dulces quesos que truenan en la boca. ¿Tachas? No. No, de esos no. No, perdón, de esos dulces no. Esos dulces no, más dulces. No, sí, y me encanta. Estoy emocionado no solo por lo que puede pasar, por lo que sucedió, pero por estas reflexiones, por esta conversación. Me interesa mucho saber todo lo que cada quien piensa acerca de lo que sucedió. Se me hace muy interesante, se me hace interesante cuando hay crítica también acerca de lo que puede pasar, de las expectativas, de cómo nos controlamos, como para bajarlas, como para angularlas de alguna forma. Y no sé, estoy muy, muy contento, muy, muy emocionado y sobre todo haciendo el recuento de cómo viene de antes esto. Ayer era lo que yo sentía en el momento en el que voté, en el momento en el que metí el voto en ahí, como además quería que no se abriera porque quería que no viera nadie defendiendo el voto secreto, ¿no? Como una cosa de que metiéndolo. Me acuerdo que sentí inmediatamente esas largas caminatas, esas marchas enormes que hice con mis padres en el 88 cuando perdió, cuando fue el fraude tremendo y cómo en la calle se sentía una angustia de no ser escuchados, de no ser reconocidos, de que no existía una participación real de alguna forma, o sea, de que no había un sentimiento de democracia, ¿no? Y ahora yo poder votar así, sentir que de la primera vez que voté además ganó el candidato por el que voté, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, cuando ganó por en la Ciudad de México, jefe de gobierno, ahí que justo había cumplido 18 años. Entonces sentía como que, no sé, como que ya le ganamos a Alemania, ya podemos imaginar cosas chingonas. Más chingonas. Más chingonas todavía. Sí, no, es increíble. Por todo ese camino recorrido, que sin duda, pues ayer en el Zócalo López Obrador, y lo ha venido diciendo, recordando a muchos luchadores sociales, Salvador Nava, Manuel Cloutier, Demetrio Vallejo, o sea, personas que llevan muchos años en esta lucha contra un poder autoritario que se dividió, pero que seguía siendo un poco lo mismo, ¿no? Y que finalmente la sociedad... porque no era un asunto de candidatos, es un asunto de la sociedad salió a votar. Sí. A mí ayer que me tocó ir a las urnas, ya no entraba la boleta, o sea, estaba retacada de votos y eso da mucho gusto verlo, sobre todo después de una campaña donde también vimos un lado muy oscuro de la sociedad, un lado agresivo, un lado que sigue vendiendo su opinión, un lado que ataca por consigna, por pago. Sí. Una guerra sucia de miedo ruda, ¿no? Que un poco tiene que ver con esta campaña en la que participaste del día después. Sí, que además yo siento que en otros países quizás ese lenguaje se puede minimizar o se puede decir, bueno, es parte del juego político darse con todo, ¿no? Es parte que en Inglaterra, digo, cuando hay una sesión ahí en los Commons, pues
o sea, se dan con todo, ¿no? Es más, hacen un arte en torno al insulto, ¿no? Sí. Y la descalificación y demás. Pero como estamos en un país tan sensible, tan dolido, donde hay tantos pendientes, donde hay tanta gente que no ha podido manifestarse de la forma, no tienen los derechos como para poderse manifestar como nosotros lo hacemos. Esto duele, ¿no? O sea, sí me daba esta sensación de decir, ¿cómo llegamos a este punto donde nos estamos peleando por o sea, no sé, incluso por ver quién tiene el mejor chiste, ¿no? O sea, de alguna forma, pero el chiste doloroso, no sé. Sí, porque además predominó, yo creo que salieron esos demonios del clasismo, del racismo, o sea, cosas que están en México desde desde la colonia, pues, o sea, tampoco es una cosa que sea nueva, pero que quizás ahora... eso es algo que sucede para dar pie a una nueva narrativa, ¿no? También. O sea, como poder reconocer que las palabras, la forma en que se utilizaron, el hacerse responsable de lo que uno dice de alguna forma, ¿no? Es algo que exigimos también, o sea, dentro de nuestra elección, ¿no? También queremos estábamos atentos a cada coma, bueno, son varias comas las que no nos llegaran... Andrés Manuel, la verdad, son muchas comas. Sí. Entonces, así como que... Se comen las heces, pero las comas no. Las comas, pero algo que me pareció muy interesante es que el lenguaje de todos, el lenguaje de aceptación de la derrota, ¿no? A mí me sorprendió, la verdad. El lenguaje de aceptación de Andrés Manuel también fue muy interesante, cómo todo fue a un nivel muy elemental, muy simple. En el momento en el que menciona que tenemos que generar un país donde las condiciones estén dadas para que alguien pueda vivir donde están sus afectos, donde está su familia, donde está su trabajo, donde está su cultura, donde está el lugar, el apego al que tiene con la naturaleza o eso, y quien quiere emigrar, que sea por gusto. Se me hace tan bonito, o sea, es tan sencillo, es tan simple, y es algo que creo que nunca se había dicho. Yo nunca se lo había escuchado a ningún político. ¿No? Era, bueno, pues la migración es... Sí, no, es un problema que tiene que ver con que no hay oportunidades aquí, que no hay escuela, que no hay trabajo. Entonces sí, a mí también me generó ese momento en particular de su discurso, me llenó de una esperanza, porque dije, bueno, este tema ni siquiera estaba en la mente de los políticos que nos gobernaron los últimos sexenios, que parecían más interesados pues en hacer negocios para que este país generara lana, pero para ellos, no para las comunidades, o sea, las mineras, lo que ha pasado con el agua incluso, o sea... Había algo raro, ¿no? Como una especie de falta de, no sé, de noción del bien común en lo que se decía, ¿no? Todo era en torno a un crecimiento económico. Sí, generamos empleos mal pagados, pero generamos empleos. Sí. Y no había una noción o una sensación real de un bien común, y siento que eso es lo que también abre puertas ahora, ¿no? Que vamos a hablar acerca del bien para todos, ¿no? Abre puertas, pero también abre puertas, digamos, nuevas generaciones como la tuya, que en esta narrativa de México está como maldito, somos un país sin oportunidades, seremos mano de obra para siempre, seremos el patio trasero de Estados Unidos. De pronto... llega un Oscar, de pronto hay un actor o dos actores o tres actores y una actriz y empiezan a tener éxito fuera del país. Yo sé que no ha sido fácil para nadie, evidentemente para ti no ha sido fácil llegar a donde estás. A muchos les parecerá cuando ya te ven en el cine, mira, ya. No, es un camino complicado porque en México para cualquier persona, incluso para privilegiados como nosotros que tuvimos oportunidad de ir a la escuela, de tener una educación, todo esto, no ha sido fácil. Y la idea es que cada vez sea más fácil para cualquier persona, incluso si eres una persona de bajos recursos, si vives en Oaxaca, en Chiapas, que cualquiera pueda tener oportunidad de llegar a ser un director de cine que pueda ganarse un Oscar, por ejemplo, ¿no? Sí, o un director de cine que haga lo que le gusta. Un regado, películas que le guste, exacto, un regado, exacto. Sí, no, pues él nos diseñó la escenografía. No, no es cierto. No es cierto. Voy a hablar. Oye, ahora que dijiste esto de esta generación, no sé, tal, me quedé un poquito así medio apalancado cuando mencionaron, o sea, los jóvenes de 18 a 34 años son los que... ¿no? Definieron 40% más o menos, sí. Pues yo ya no entro en esa categoría. Y hace nada, yo estaba ahí. Hace nada, yo estaba ahí.
Miren, mira, Gael, la verdad es que tenemos un contingente femenino que está presionando mucho para entrar a esta conversación. Así que Luisa y Julia, por favor. Por favor. Háganse para acá. Venga, los jóvenes, aquí de jóvenes. Llegan las millennials. Llega la millennial. Las millennials. Yo ya no soy millennial. ¿Ya no eres millennial tampoco? Entonces, ¿ahora qué eres? Yo no, yo soy darks, por eso. Creo que yo soy rockenial. Nos quedan rockenial. Eres bien hipster. Justo este porcentaje de jóvenes que se acercan a las distintas manifestaciones artísticas en búsqueda de respuestas cuando toda la sociedad los está oprimiendo, probablemente nos estén viendo ahorita. Digo, no todos, ¿verdad? Pero por lo menos varios. Es que creo que está la serie de Luis Miguel, pero ya cámbienle. O sea. Nos han mandado muchos mensajes y muchos de ellos justamente hacen esta pregunta de si la respuesta a la violencia está en el arte y si está en la cultura y si está en esta otra parte, Gael. Pues, ¿Tú qué opinas? Bueno, tú. O sea, es como, o sea, creo en el misterio de eso. Entonces, la respuesta a muchas cosas está en el arte, definitivamente. No de forma directa, quizás de forma tangencial, ¿no? Quizás se llega de ahí de una forma oculta. No sé, Freud decía que al final del día en sus conclusiones o después de tantos trabajos, no sé, veía que la poesía ya había llegado ahí desde hace rato, que incluso Shakespeare ya había mencionado todo lo que estaba ahí, ¿no? A lo que se llegaba. Entonces sí, definitivamente hay una respuesta y varios encontramos allí una respuesta incluso para las angustias del cotidiano, ¿no? O las angustias que tienen que ver con los despechos amorosos y demás, ¿no? Tratamos de agarrarnos de ahí, Ya ni me toques ese vaso. Me voy a regresar con la señora Morales a insistirle que me perdone. Exacto. Pero sí creo que hay una respuesta ahí definitivamente y debo de creer en eso, porque si no, entonces me retiro de lo que hago. Pero no solo eso, sino, deja tú retirarme de lo que hago. Pierdo la esperanza completamente. Mejor nos vamos a vivir a Ibiza y a tomar café ahí, ¿no? O sea, pero si perdemos el sentimiento es que de lucha. muchos habíamos perdido ya la esperanza. Yo creo, por ejemplo, mi generación que votó en el 88, que nos sentimos defraudados, que seguimos votando y no, o sea, nunca había ganado en mi vida un candidato porque yo había votado, salvo en la Ciudad de México cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador. Entonces sí, cuesta trabajo como asimilar este nuevo escenario, ¿no? Sí, pero además es un escenario en el que creo que todos nos tenemos que involucrar, porque de pronto es fácil como echarnos para atrás y decir, bueno, pues háganse bolas. Y yo creo que la gran lección, o una de las grandes lecciones de ayer, es que todos tenemos que hacer el cambio y que en alguna medida yo trazo un hilo con el terremoto del año pasado. Sí. Salimos todos a las calles, los chavos, por supuesto, los millennials, pero también los que no somos millennials y la gente de la tercera edad. Había mucha gente haciendo tortas para los rescatistas y demás. Y yo trazo, insisto, un hilo, porque creo que es una lección que nos dimos todos en septiembre, de decir, es que si todos le entramos, sacamos adelante muchas cosas. Y ayer igual. Sí, ¿no? Y como somos el país de las maravillosas o terribles coincidencias, esto de que tenemos un temblor del mismo día. Sí, cosas muy locas. O sea, cosas ya de metaficción así tremendo. Coincide también con, o sea, el 85 fue el precursor también del 88. Claro. Sí, nació una nueva sociedad ahí. Sí, y yo ahí creo que nació. ayer y estos días están haciendo también un nuevo país, una nueva visión. Una nueva conciencia propia, ¿no? Sí, somos nosotros los que tenemos que hacer. Uy. ¡Hora! ¡Hijo! Ya llegó el budín. Manos, hijo mío, todos las manos. No, yo me iba a agarrar de una cosa, pero... Oiga, espérese, Buda. Ay, qué bien. Ay. ¿Por qué siempre me calles? Bueno, esta vez ya no rompimos el Cuando se abre una flor, es primavera en todo el mundo. Cuando se abre una chela, hay que tomársela rápido porque se enfría. O se calienta. Eso está en la ¿verdad? Se calienta, pendejo. O sea, la cagué, perdón, soy Buda también. Soy Dios, pero también la cago. Y medio burra también. No seas majalelo porque soy Buda y te va a castigar. No. Ya se enojó. Porque estamos hablando de la reconciliación nacional y
Pues aquí ya nos estamos Te voy a reconciliando. reconciliar unos chingalazos también, para que también aprenda. Ya se enojó respetar. un budista que nos está viendo que dice que está ofendiendo su religión. No estoy ofendiendo a nadie, güey, se llama humor. Pero a lo mejor te es difícil identificarlo porque está temeroso. Buda. Confía, A ver, Buda, confía. ¿por qué el humor es la mejor herramienta para defenderse de todos los males? Porque la risa es catáltica. La risa te ayuda a olvidarte de tu prejuicio, la risa te ayuda a abrirte, la risa te ayuda, es adictiva, la risa te hace feliz. Después de un rato de estarte riendo con tu amigote, Sí. que está con tu amigo, con tu amiga, con la gente que amas, con Gael. Hoy pensé en A Vicente ver, Fox y me reí un chingo. Yo quiero, por ejemplo, no te ríes y te desahogas. Sí. Ya se puede soltar, nada más es un pretexto para que Julia le agarrara la mano a Gael. Me pasó una lana. Me pasó Yo una se lo lana. pedí, fue una lana. Me pasó una lana de Julia, pero... Oiga, Buda. Buda, que Tona, tú quieres hablar, pero ahorita, Tona, espérame, Hola, Tona. ahorita te abrimos el Ahorita. micrófono. Ahorita, Siéntate, ahorita te damos chance. Yo quiero ver, Oye, Buda. ver una cosa. A ver, Gael. Oiga, Buda. Mande. No, brevemente sobre esto del humor, rapidísimo. Ah, sí, el humor. También el humor. tenemos que reírnos de nosotros mismos. O sea, si nos lo tomamos Sobre demasiado todo. en serio y no, porque yo voté por AMLO, que yo voté por AMLO y lo asumo y además me dio muchísimo gusto que ganara, pero también nos podemos reír de nosotros Es que mismos. si no y de nos AMLO reímos y de nosotros, ¿dónde va a estar el chiste? Exacto, Sí. exacto. No Hay que podemos solo reírse, reírnos de sobre todo Sí, los porque el mexicanos, chiste de ¿no? me voy del país y el chiste de ¿Ya se pobre fueron? México, Ya no este, se me fueron. duele, y ya, o sea, no. ¿Saben cuál es la nueva moneda? El pejito. El pejito está Ay, mi muy pejito, ahorita voy a bonito. traer mis pejitos. Estoy vendiendo pejitos. Ah, por cierto, usted Mi iba a hacer un pejito. negocio, ¿no? Sí, ¿No quiere aprovechar de una vez el foro que tiene en este ¿Quieres momento? que me vaya? Porque estás Híjole. incómodo. No ¿qué? quiero que se vaya. Híjole. ¿Me estás corriendo, No, culero? que es como la almohada esa que anuncia la soñar, ¿o cómo se llama? Pero mira, algo importante que quiero decirles es que el humor es lo único que nos va a salvar en esta vida. Así es. Es Si lo único que nos va. Nos reímos. Oiga, le voy a prestar el chicharito, pero no el Hernández, sino el que tengo aquí, para que oiga nuestro productor cómo me está gritando que vamos a número ¿Que me musical. calle o qué? Pero no No, se... Buda, nunca. No Te se estoy vaya, no viendo, se José vaya. Luis. O sea, a ti te siento. ¿eh? Yo los invito a que Perdón, se queden, estoy las invito a que se apachurrando. queden. Gael, quédate por favor Sí, con sí, nosotros sí, un ratito. claro. No, nos vamos. Pero vamos nos a escuchar otra rolita de este Vamos. bandón, Sí. que es ni más ni menos que Centaurus. Y está bien. Y si te llamé al anochecer, en un estado loco y demencial, fue un momento de fragilidad. Y si te nombré yo sin querer, besando labios de otras bocas, fue un momento de debilidad. Dale, papi. Niño, con el tiempo te vas a espinar en el campo. Niño, es el tiempo quien perdonará tus errores. Y por más que quiero olvidar las dulces horas que pasamos, siento que mi alma se perderá. Y no sé qué hacer con mi querer. Quiero enterrarlo y olvidarlo. Siento que enfermo y que moriré. Niño, con el tiempo te vas a espinar en el campo. Niño, es el tiempo quien perdona
Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Mi querido DJ Rayo, ¿cómo estás? Saludamos a todos. Bienvenidos amigos. Chidísimo. Qué gusto saludarlos. Estamos con Centaurus en la casa, mi querido Demián Galvez. Qué gusto saludarte. Igualmente. Cuéntanos un poco. Primero, preséntanos aquí a la banda. ¿A tu clan? Claro que sí. Y cuéntanos, pues, ¿en qué andan? Presento primero aquí a mi izquierda a Paco Martínez, desde Torreón, Coahuila, en el bajo. Rayo, en las tornas DJ secuencia. Rayo. Hola. Alan Santos, sintetizadores, secuencias. Y pues acá su El maestro servilleta. Demián. Oye, Sí. cuéntanos, ¿ya cuánto lleva Centaurus? Yo me Centaurus. tocó ver el proyecto desde que nacía. Sí. Cómo empezó a jalar entre la banda, cómo empezaron a viajar fuera del país. Les ha ido increíble. Cuéntanos un poco la historia. Pues ha sido lágrimas y risas, ¿no? Como todo. Llevamos 6 años dándole. Ahorita estamos estrenando un nuevo disco. Se llama Somos Uno, que viene muy ad hoc como a lo Con que el es- momento que estamos Exactamente. viviendo. Exacto. Y pues felices, ¿no? De haber llevado nuestra música a lugares como Londres, Bélgica, Cuba, Montreal. Acabamos de regresar de Toronto. Y ahora estamos como pues promocionando este nuevo disco por toda la República. A ver, ¿cuál es el público más guapachoso? Así el que... Pues Iztapalapa, ¿no? ¿O qué sabrosea. pedo? Iztapalapa, no. Ah, huevo. Iztapalapa llena estadios, señores. Sí, no. Bueno, y la comarca lagunera también. Oye, ¿qué diferencias hubo, digamos, entre las primeras grabaciones y este disco que están presentando ahora? El Somos Uno. A ver, por favor. Pues de entrada es el primer material con el que colaboramos con un equipo más grande. Regularmente hemos trabajado siempre nosotros 4 solos y producido nosotros la música, todo, ¿no? Mezclar todo. Ujú. Todo el... Cargar, Sí, lo que es. Fíjate las sábanas. Lo que es. Esta nueva manera de chambear en tu cuarto. Y esta vez pudimos trabajar con un equipo más grande. Trabajamos con Tweety González. Ajá, bueno, maestro. Maestro. Pues varias razas, ¿no? O sea, un montón de gente. Rey David. Rey David, trombonista de Willy Colón, por ejemplo. Wow. Sí. De hecho, él fue como un as bajo la manga porque pues le vino a dar como un flavor bien distinto, un mood, un sabor que fue bien espontáneo, la verdad, ¿no? O sea, él llegó y se incorporó a las filas y ¡pum! De repente hizo la magia y todos, órale, qué chido. No, siempre ayuda a un buen productor, Sí, una no, visión sí, ahí sí, para 100%. Oye, y ahora que estamos en este día después, ¿ustedes tienen rolas que tengan política o la política aquí es justamente lo otro, A ver, lo DJ sabroso? Rayo, a ver, No, ¿cómo hola. ves entre la Por postura supu- de ustedes y estos días también que estamos viviendo? Por supuesto tenemos. O sea, creo que Centaurus es una banda que somos mexicanos, vivimos aquí y nos gusta hablar de lo que vivimos cotidianamente y de lo que sentimos y eso lo tratamos de poner en nuestra música. Igual si no con letras muy directas de señalando, sí con un sentido de unión, ¿no? De armonía, de paz, con mensajes como positivos, ¿no? Porque sentimos que también si somos un proyecto que tiene la oportunidad de estar, no sé, con 100, con 50, con 3,000 personas delante de ti, tienes un micrófono y tu país está en un cambio, en una revolución continua. Hay que aprovecharlo. Efervescente, totalmente. Tienes que decir algo al respecto, ¿no? Entonces creo que Centaurus... Quisiera decir algo que creo que es importante justamente en este momento que estamos hablando de las artes y de su capacidad transformadora, ¿no? Es algo que no se nos debe olvidar y que creo que en esas elecciones se les olvidó a la comentocracia, a todos nosotros en algún momento, y es la empatía, ¿no? Ese es el poder que tienen las artes, es vernos en el otro, es esa capacidad, como decían, indirecta, esta magia negra que tiene de que puedas sentir a través del otro, ¿no? Ponerte Y los es- zapatos. de Y los en demás. este momento justamente creo que en el día después es más importante y más relevante que de lo que venía haciendo en los últimos 3 meses que se nos había olvidado, ¿no? Pues Osme, muchísimas gracias. Qué Hablando bien. de empatía, si el señor Armando Casas, director de TV UNAM, es empático, Yo- nos yo va a dar siempre digo, 5 minutos más. Los dioses de la televisión 5 minutos pública. más. 5 minutitos. Vamos a un corte en lo que lo piensan. 5 Ustedes, minutos. tuiteenle a ver si no solo conseguimos 5 minutos más, sino nueva temporada. Ya somos trending Regresamos, topic, ajá. 5 minutos, no le cuesta. Y ahorita sí vamos a dejar hablar a Tonatiuh, no se preocupen. ¿eh? Órale, ahorita vamos al corte. Ahorita te... Y yo- Los presidentes tienen pasatiempos. Por ejemplo, Porfirio Díaz
le gustaba la caza, de pronto se iba a cazar patos en Chapala, por cierto, y también montaba a caballo. Madero, el baile Madero por todos lados, sobre todo en el castillo de Chapultepec. Uno más, por ejemplo, Obregón, le gustaban los toros y no se perdía las corridas en la Ciudad de México. Abelardo L. Rodríguez le gustaba el rey de los deportes y traficar un poco durante la época de la prohibición en Estados Unidos. Ávila Camacho le gustaban tanto los caballos que impulsó la creación del Hipódromo de las Américas. A López Mateos le gustaban mucho los automóviles y gracias a Adolfo López Mateos tenemos autódromo y tenemos Fórmula 1 en México. Gustavo Díaz Ordaz. A Gustavo Díaz Ordaz le gustaban mucho, curiosamente, los rompecabezas, pero curiosamente también romper cabezas. Más para acá, por ejemplo, López Portillo le hacía de todo. Él entraba al fútbol, entraba al atletismo, corría, hacía charrerías, de todo. Él realmente se sentía el todopoderoso y además tenía una fascinación por Quetzalcóatl, como le puso el avión presidencial. Salinas de Gortari, pasatiempo favorito, cambiar gobernadores. Así como el ajedrez, cambió, quitó, nunca ningún presidente cambió tantos gobernadores como él. Y ya de los últimos, pues acá Enrique Peña Nieto, pues sabemos que le gusta correr y ahora corre hacia el final de su sexenio para ya terminarlo en 2018. En la historia de los presidentes de México, ellos nos han dejado unas perlitas en cuanto a frases célebres se refieren. Por ejemplo, Álvaro Obregón cuando dice, aquí todos somos un poco ladrones, pero mis rivales me llevan ventaja porque ellos tienen 2 brazos y yo solo tengo 1. ¿Se acuerdan cuando Zedillo, recorriendo una zona devastada, se le acercó una persona y le dijo que si no tenía algo de dinero, se mete la mano a la bolsa Zedillo y dice, no tengo cash? ¿Se acuerdan de Salinas de Gortari cuando dijo, no veo, no oigo, no escucho? Como fue todo el sexenio. ¿O se acuerdan, por ejemplo, López Portillo también nos regaló unas, la del perro, defenderé el peso como perro. Pero también decía, soy responsable del timón, pero no de la tormenta, refiriéndose a que él se lavaba las manos con la crisis. Él, ¿y yo por qué? De Fox se hizo famoso. Y un poco más atrás, por ejemplo, Plutarco Elías Calles diciendo, ha llegado el momento de que el país no sea de un solo hombre, sino de instituciones y de leyes. Fue cuando fundó el partido oficial, lo que hoy es el PRI, en ese entonces PNR 1921. De los casi 100 presidentes que hemos tenido desde 1824, solo 3 murieron en el ejercicio de sus funciones. El primero, 1836, Miguel Barragán. El segundo, Benito Juárez, que dicen que lo asesinaron, pero no lo asesinaron, se murió, comía muy bien, le entraba la carne, le entraba los frijoles, es decir, no se cuidaba muy bien. Así que el corazón tronó en 1872 y el último fue asesinado, siendo presidente en funciones, 1920, fue Venustiano Carranza. Lo asesinaron en Tlaxcalantongo, en la Sierra de Puebla. Oye, ¿cómo va? ¡Excelente! Mi Pepe. Estamos de regreso aquí en La Hora Elástica, en este programa que, si bien no es una celebración, podría ser la continuación de la fiesta de la democracia. Yo sí creo que tiene una carga de celebración muy importante. Sí, cómo no. Que, además, las personas que nos están escribiendo, los que se acercan y se vuelven elásticos con nosotros, pues nos cuentan muchas cosas. ¿Que ya somos trending topic? Ya somos trending topic. Óyeme. 5 minutos más. Pero dejaremos de serlo en Dice- algún momento de nuestras vidas. Hay que tener, sí, la vida va y viene, o no. ¿Por qué eres así? Ya llegó Buda. Pejitos. Oigan, no, usted es Buda. ¿Cómo? Usted no quiere el dinero, ¿no? ¿Cómo que está vendiendo Es mi pejitos? nuevo negocio. ¿Y a cuántos pejos? 1000 pejitos. Tan bonito porque el pejito, ¿ya lo vieron? Qué bonito. Pejito. Son de... Pejito. los hizo Pejito. el Monero Rictus. Sí. Mira. Oiga, pero a mí me gusta más el hablito de peluche. Hay otro que hizo el También Monero está Hernández. bonito. Compañero, estoy muy emocionado, estoy muy Escuchando el feliz, muy contento y tengo una nueva frase, Fernando. A ver, díganos, Buda, ¿qué frase? Tengo una nueva frase que quisiera compartir con todos ustedes. El pueblo, solo el pueblo salvará al pueblo. ¿Eso es de Lao Tse? La verdad, no sé.
No, qué payasa. Esa frase es de López Obrador, la dijo en el Zócalo, creo, siempre la dice. Y ahora más falta que diga que vamos a llegar al Nirvana acabando con la corrupción. Vamos a llegar, sí. Bueno, pero Nirvana... ¿Nirvana? No, espérese, mire, relájese. ¿Ya se murió el de Nirvana? No se murió el de... Bueno, sí se murió el de Nirvana. ¿Qué dice la banda, A ver, Luisa? aquí nos dice J-Square, imaginemos cosas chingonas como la tercera temporada de La Hora Elástica. Eso, y la cuarta, y la quinta. Pues sí, yo diría... Con 10 minutos más, Oigan, ya con eso. Si Otro Rollo lleva 20 años. ¿Qué es que no puedo? Por favor. O sea, Selénate. ¿Cuánto duró el pinche Club del Hogar? ¿Qué te digo? Ventaneando. Jordi Rosado ya se está rosado de tanta tele que hay. Reconciliación. Por favor, reconciliación. Hashtag Conapre. Ya, selénate, cañón. Oye, hay creo que muchas cosas que todavía podemos seguir platicando y una Muchas de ellas, cosas. además de la parte de celebrar y de decir que esto está muy chido, hay otra que dice, bueno, critiquemos todo lo que tenemos enfrente. No dejemos de criticar. Cuestionemos, y también como cuestionamos a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades, cuestionemos también a los que tenemos por acá, ¿no? Y decir, a ver, aquí tenemos ¿Vas a una cuestionar serie a de Buda, individuos Luisa? que se ¿Vas a dedican cuestionar a los Buda? medios. No, a Buda jamás. No, a Budín. No te enojes. A Budín no. Pero las personas que están en los medios de comunicación, las personas que se dedican a la actuación, a las artes, a la música, etcétera, pues qué responsabilidad tienen de que esto no se quede nada más en una campaña de unos meses y que se vuelva un ejercicio constante, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Pues que a mí me da la sensación desde antes, obviamente, desde el hecho del privilegio de poder hacer lo que a uno le gusta, de que la responsabilidad es de irse al filo de lo que uno quiere hacer, ¿no? O sea, realmente como vivir esa oportunidad. Y para ser más concretos, o sea, en mi caso, Sí. por ejemplo, sé que cuando yo empecé a hacer cine, era un grupo de gente que empezaba a hacer cine sin saber que estas películas iban a ser vistas en lo absoluto, ¿no? Y de repente estas películas empezaron a dar vueltas por todas partes del mundo, empezaron a ser vistas en México, empezaron a generar un debate en México y de alguna manera también empezaron a ser parte de la vida de muchos jóvenes que estaban creciendo, ¿no? Y de ahí surge una responsabilidad de seguir haciendo lo que a mí me gusta o lo que siento que hay que contar, ¿no? De alguna forma, o lo que hay que experimentar también. Y creo que eso abre el pie para que otras personas lo hagan también. Entonces, la responsabilidad, y no, de verdad, quizás es demasiado, o más bien demasiado abstracta, pero sí siento que es pues a seguir haciendo lo que a uno le gusta. Es defendiendo esa libertad. Defendiendo esa libertad para que otros puedan tener esa libertad también. Y para que se puedan seguir haciendo estas redes interesantes de al final del día, cuando uno está destrozado y descorazonado y uno ve que no hay esperanza, siempre queda el rollo de, bueno, pues hay que seguir haciendo música, hay que seguir escribiendo libros, hay que seguir haciendo películas, porque eso es lo que nos puede salvar. No, eso nos salva. Y eso también es un acto político. Al final, a veces como artistas nos cuesta trabajo entender que el arte es político también. Sí, así es. Pero cuando es una película, yo me acuerdo del crimen del padre Amaro, que de pronto el secretario Abascal, que del trabajo en ese momento dice, no, esto es un pecado ver esa... Te das cuenta de que tu trabajo influye políticamente. Y fuimos todos a verla cuando Y vaya- la censuraron. porque dijeron qué que no, bueno. No, y vaya No la que... vayan a ver, corre. Fíjate, yo recuerdo de una época en este país, hace 30 años, que le preguntabas a un músico, yo se lo pregunté a Alex Lora, a rockeros, ¿qué piensan de los músicos? No nos metemos en política, los artistas no nos metemos en política. O sea, hace 30 años no se involucraban los personajes o la mayoría de los personajes de este mundo, y ahora vemos cabareteros, actores, músicos involucrados, participando, organizándose, y eso me parece realmente un avance, ¿no? Sí, pues hay que defender eso, además también vivimos en un momento, en un país, en donde podemos inventarnos algo muy singular y muy único también, o sea, y digo, perdón que mencione cosas que me han pasado a mí, pero es que es de lo mejor que puedo hablar, ¿no? O sea, tenemos un festival que se llama Ambulante de documentales. Que es un gran festival. Es lindo, ¿no? Y ese festival surgió como una idea irreverente, completamente absurda,
que para los oídos de muchos de los que les convocábamos para hacerlo nos decían, pero esto está rarito, esto no va a funcionar. O sea, ¿A Oaxaca? ¿Por qué a esto está Oaxaca? difícil, Pudiéndolo poner en viajando en carne, diferentes lados, viajando en diferentes... huevo. ¿Para qué, no? Como que llevándolo a lugares donde no van los documentales. Bueno, pero nadie ve documental. ¿O qué es un documental? Bueno, ahora ya estamos en 13 años que viene esto haciéndose. Es un festival que ya todo mundo espera y México es uno de los lugares que más ve documentales en el cine y en plazas públicas. Hay una afición por el documental que no hay en otros países. Sí, lo que comenzó podemos como una inventarnos- travesura, Sí. terminó convirtiéndose en algo sólido y que está Exacto. promoviendo el documental. Entonces podemos inventarnos una cosa nueva también, eso es lo que es interesante y creo que de hecho lo mencionó así Andrés Manuel también en un momento dijo, si no es el de los movimientos más interesantes, puede ser uno de los más interesantes del mundo, pues, o sea, estamos en un país en donde podemos inventarnos algo porque ya también muchos de lo que estaba escrito, de lo que estaba dicho, del fin de la historia al que llegamos de alguna forma ya demostró que pues no era el todo, ¿no? No, Ahí se le tenemos puede ya- dar un refresh. Yo quisiera primero pedir unos minutitos más aquí a los dioses por de la favor. televisión. Cinco pública. minutos. Cinco más, para que se pueda sumar Pepe No sean Reveles, muchos. Oscar de la Borbolla, Julia Santibáñez, Rafael Tonatiu, Pepe Gordon, por favor, súmense a este piano. Un pesito. Por favor, este piano que es como nuestra mesa donde No me van a hacer cantar, a mí no me hacen cantar. donde Ya me cenamos esta familia. Ya te tengo que decir Ya, algo, por favor. espérate, O sea, conseguir espérate. frente a este micrófono. No, espérate. Pásale, Tonal, pásale, Tonal. Espérate, Tonatiu, ahorita te vamos a dar chance de hablar, de veras, vamos a ¿De poner- verdad? Mira, nada más tenemos que escuchar el comentario de Julia Santibáñez para cerrar. Este es un día especial, es una semana especial y lo que viene, porque no nomás es el día de la elección, creo que lo importante empieza ahora en entender también que no solo es el trabajo de un partido, de una persona, que todos podemos involucrarnos en esta emoción, en este entusiasmo nacional. ¿Con qué te quedas de estos días, Julia, y para lo que viene? Yo que amo las palabras, como lo saben quienes nos ven, porque las palabras son esdrújulas. La palabra esdrújula. Estaba pensando que hemos hablado muchos hemos dicho que estamos en días complejos. Y sin duda lo son en la acepción que conocemos, pero me fui un poco a la etimología y resulta que complejo viene de complectere, que tenía que ver con unión, tenía que ver con estar unidos. Entonces digo, sí, que sean días complejos, pero en esta otra acepción. Vamos a abrazarnos, vamos a estar trenzados juntos, porque otra vez formamos parte del mismo país. y Vamos no a podemos- orgianizarnos bien. También, ¿por qué no? Eso está más lindo. Para imaginar cosas chingones. A ver, maestro Buda, maestra Buda. Solamente quisiera decirle que si las cosas tienen remedio, no se preocupen. Y si sí tienen remedio, no se preocupen. Y No si no vivan tiene- en el pasado, ni vivan en el futuro, vivan ahora el presente. Bésense con el de la izquierda. Ah, sí. Oiga, ya paren del bronco. Ya abrácense. Ya dense un beso. Dale un beso, ándale. Qué bueno que no hubo cuarto debate, porque Ya. si no le hubiera Órale, dicho, dele un beso. abrácense, bésense y luego... Lo que sigue, la continuación. Quiebralo, Andrés Manuel, Pruébalo, estoy muy contento y muy feliz y le invito a todos nuestros televidentes que de verdad gocen el momento, vivan el cambio, la transformación, está por venir, no se queden sentados huevoneando. Todos hay que bienvenidos. pararse, tampoco Tampoco nos regañe, es Mesías, tampoco es Mesías va a arreglar todo en 4 días. Es la cosa de nosotros, todo va a transformación. Y de todas formas, préndele No, su veladora a San Judas. O sea, usted... Es más, yo voy a ser secretario, les aviso yo una vez, voy a ser secretario de Luz y Fuerza del Centro. ¿Ah, sí? Ya se la... Ya se la ofreció Andrés Manuel. Ah, muy bien. Ya voy a ser el nuevo secretario de Luz y Fuerza del Centro No, para que no- medicar. que no, para ya casi nos vamos a caer. Palabras finales para... Oye, encantado, ¿no? Encantado de estar acá, de verdad. Qué buen programa, qué diversión. Ojalá Muchas gracias. siga mucho más. Eso, Y me encanta palabra esto de Gael. Me encanta qué bueno tenerte como para poder preguntarte cosas así de acerca de la ¿Seguro? concordia, por ejemplo. Es favor. una palabra Sí, que... sí, Concordia sí, es cuando precioso. gustes. ¿Verdad? Cordis. Bueno, es Corazón con que cuando se corazón, habla de claro. reconciliación, de repente dije, Sin la duda. concordia me gusta como Claro. más, ¿no? Una Concordia. palabrita así. Buenísimo, sí. Ah, Sin bueno. duda. Todos empezamos así como que... Y pues no, en ese espíritu, pues sí, a seguirle chambeando, a seguir, ¿Cómo él no? tampoco es el Mesías. No. Entonces está entre todos nosotros A huevo. y me emociona mucho eso. No, gracias Bueno. por estar con nosotros, gracias por tu Gracias. compromiso y gracias por tu talento y por tu arte que sí. eres un chingón, querido, te queremos, pero eres un chingón. ¿No es cierto? Querido Oscar de la Borbolla, ¿con qué nos quedamos, maestro? Pues mira, nos quedamos con que tenemos un presidente
ya prácticamente lo tenemos un presidente honrado. Eso sí, no me cabe la menor duda. Pero creo que para que funcione el país, aparte de que sea honrado, tiene que rodearse de las personas que mejor conozcan en cada materia. Porque por muy honrado no puede resolver finanzas, porque por muy honrado no puede resolver energía, porque por muy honrado no puede resolver más que la corrupción que había. Y no es el único problema. México es mucho más complejo. Y hay en las universidades, y hay en muchas partes los asesores o los secretarios o los que sean, que sí saben, y es necesario que los escuche, que los busque, y entre todos, encabezados por una persona honesta, seguramente este país saldrá adelante. Esperemos que así sea, querido Oscar. Pepe Rebeles, gracias por estar con nosotros esta noche, querido. Algunas palabras para los finales. Ya casi vas, Tono, ya casi vas. Yo creo que todo el mundo tenemos trabajo que hacer, todos. Y hay que cumplir con nuestra propia responsabilidad, pero juntarnos con otros para cumplir otros trabajos adicionales, volver a discutir las cosas. Yo quisiera que Andrés Manuel escuchara más, se vale decirlo, porque creo que le ha faltado eso. Y bueno, en este pragmatismo que adoptó, pues ahí está rodeado de mucha gente, pero que se rodea de los mejores. Muchas gracias, querido Pepe. Sabes que te admiramos, te leemos y gracias por ser esta figura en el periodismo necesaria en estos tiempos. Mi querido Pepe Gordon. Ay, Pepe, Bueno, me quedo con la idea de que estamos en un proceso y eso es muy importante. Entender que estamos metabolizando nueva información y que en ese proceso la aparición de las mujeres es importantísimo. Yo creo que como nunca estamos viendo cómo la conciencia femenina es importante para entender lo que está pasando en el país y para procesar las cosas de una manera distinta y nada más con un deseo que cantaba Madre Deus, que decía, ojalá, ojalá que todo corra menos mal, ojalá que aparezca la utopía, ojalá que aparezca el carnaval, pero carnaval mexicano, y que juguemos hacia una sociedad de imaginación y conocimiento. Muchas gracias, Pepe. Mi Luisa, antes de escuchar a Rafael Tonatiuh, a mí la verdad, ya que está Pepe Torres en el piano y está Gael aquí, yo sé que es una nacada, pero no deberíamos pedirle que cante un pedacito de... Recuerda. Esto no pasa. Quedó claro que solamente yo puedo hacerlo si hay una botarga a mi lado. Mira, hazte cuenta que aquí tienes a Burro a la Furcade y yo puedo ser el abuelo. Eres Gael, ¿qué te importa? No, es que es como si fuera Héctor, ¿no? Como el... Necesito cantar como los gorilas, que aparezca Héctor en caricatura. Vamos a intentar. Yo creo que tienen aquí un programa que está como eso, ¿no? Se la canta la lija, ¿no? Recuérdame, porque tengo que marchar. Recuérdame. No me acuerdo la letra. No la recuerda. No lloras, ya es llorar. Ella con su triste canto te acompañará. ¡Viva México, chinga! Estamos unidos, mexicanos. Nadie más vendrá a decir dónde movernos. Es mejor bailar, saltar, vencer al miedo. Nadie más controlará mi pensamiento. La regla es amar, ser libre sin un precio. Si la fuerza está entre tú y yo, debemos quebrar las ventanas hoy.
es amar, ser libre sin precio. Si la fuerza está entre tú y yo, debemos quebrar las ventanas hoy. Desnúdame a la orilla del sol, la noche es tuya y rebelde mi amor. Desnúdame a la orilla del sol, mi libertad con la tuya es mejor. Nadie más vendrá a decir dónde movernos, nadie más controlará mi pensamiento. Aceleración, pulso, incendio, el reino. La regla es amar, ser libre sin precio. Si la fuerza está entre tú y yo, debemos quebrar las ventanas hoy. Desnúdame a la orilla del sol, la noche es tuya y rebelde mi amor. Desnúdame a la orilla del sol, mi libertad con la tuya es mejor. Desnúdame a la orilla del sol, la noche es tuya y rebelde mi amor. Desnúdame a la orilla del sol, mi libertad con la tuya es mejor. Gracias.